Fenomenal. Y vamos a empezar por fin. Bueno, pues el curso de hoy, como habéis comprobado, va a ser sobre el desarrollo y la evolución del ser humano, ¿vale? Que esto es algo que trato en la novela de los versos de Pandora, sobre todo en el tomo 1, que son 2 tomos, a lo largo de lo que son los personajes, pues por una serie de motivos. Es decir, hay muchos libros de autoayuda hoy en día y libros pues que pretenden guiar pretenden o consiguen guiar a las personas más o menos. Y el problema de muchos de estos libros es que al final se convierten en libros de recetas. Pero esas recetas no se corresponden luego con lo que es la puesta en práctica. Todo el mundo sabe que una cosa es ver una receta pues para cocinar y otra cosa es realmente ponerse manos a la obra y hacer un plato y que salga bien. Pues con el tema del desarrollo interior y de nuestra evolución, pues también ocurre un poco lo mismo. Entonces el objetivo a lo largo de la novela, de los versos de Pandora, fue que cada uno de los personajes hiciese de su desarrollo en uno de los 4 dominios principales del ser humano, que serían la mente, las emociones, los sueños y el cuerpo. Pero contarlo no como un libro de instrucciones o de recetas, sino utilizando realmente lo que es la propia experiencia y trayectoria vital de los personajes. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que realmente aprendemos, porque cuando nos damos cuenta, muchas veces, como he dicho, leemos estos libros y una de las sensaciones que nos provocan es como, ya quisiera hacer yo todo esto, pero no me sale del todo, ¿no? Es como siempre, al final nos genera un nivel como de autoexigencia y que no es del todo positivo. Entonces, hay que entender que el desarrollo y evolución del ser humano no es lineal, es completamente fluctuante. Fluctuante en el sentido de que, pues a veces avanzamos más, otras nos atascamos, otras vamos para atrás, luego volvemos para adelante. Lo que sí ocurre, que es muy interesante, es que una vez que empezamos con este proceso, llamémoslo la vida a Dios o nosotros mismos, ya no hay marcha atrás. Es decir, si no escuchamos, cuando nos desviamos de nuestro camino de desarrollo, si no escuchamos las señales o el rumbo adecuado, nos empiezan a pasar cosas. Son toques de atención, son señales, y los toques van siendo más y más y más fuertes e intensos hasta que a veces pues pueden ser bestias, lo necesario para que la persona que había comenzado su proceso se detenga a seguir trabajando en ese proceso, porque al final ese es el objetivo en el que tenemos en nuestra vida. Entonces, estoy contando todo esto. Bueno, ahora yo creo que ya está todo el mundo conectado. Por lo menos todos los que, pues, en principio tenéis que estar conectados. Y lo que vamos a hacer, lo primero que quiero es pediros también disculpas, ¿vale? Pues por el retraso que, me he equivocado yo con el tema de... Espera un momentito. Vale, a ver, ¿queda alguien más? Es que me van apareciendo los mensajitos de la gente que se conecta y como soy un hombre, que no soy una mujer, que no soy capaz de hacer varias cosas a la vez, o les doy a admitir o hablo, si no, me confundo. Entonces, eso, pediros disculpas por los errores informáticos, que yo no tengo mucha experiencia en esto de hacer estas reuniones por Zoom,
y mandé el enlace correcto con las claves incorrectas. Entonces, bueno, he hecho un mailing ahora mismo a los que os habéis conectado al principio, ese ruido que estabais haciendo, para poder avisar a todas las personas que se querían, que se pudiesen conectar bien. Y por volver, ahora vamos a empezar, pues vamos a entrar en el tema, lo que estaba diciendo. Cuando nosotros nos resistimos a hacer nuestro trabajo de evolución personal y de desarrollo, entonces, como iba a decir, Dios, la vida, pero realmente somos nosotros mismos, empezamos a traer situaciones, cosas, bueno, al principio son señales y si no las escuchamos, pues eso va escalando. ¿Por qué? Porque se dice no, realmente se alega mucho que solo usamos como mucho entre el 5 y el 10% de nuestra capacidad mental. No es verdad. En ese porcentaje es donde reside la conciencia. Pero luego, toda esa base, todo ese 90% restante, que es lo que se llama el inconsciente, también trabaja. Es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva, que sigamos respirando, que nuestro cuerpo sepa sanarse. Eso a nivel lo que es corporal. Pero también todo ese inconsciente, una buena parte de ese inconsciente, trabaja en conectarnos y mantenernos conectados con el universo y con todo lo que nos rodea. Por lo tanto, ese es el lenguaje inconsciente, realmente el lenguaje, el lugar donde se produce la verdadera evolución, ¿vale? Del ser humano. Yo luego, bueno, voy a pasar, ya que está, yo creo que ya está todo el mundo aquí, aunque ya mandé el enlace de descarga del PowerPoint, pero lo voy a pasar por aquí a ver si lo puedo directamente arrastrar para que lo tengáis. Fenomenal. Lo he pasado por el chat del Zoom, ¿vale? Para que lo podamos ver, aunque ahora ya también lo iremos comentando. Entonces, como he dicho, este lenguaje inconsciente es el lenguaje que realmente nos conecta con el universo, nos conecta con nuestro verdadero ser, con nuestro alma. Y es un lenguaje que trasciende los idiomas, es decir, como a veces comento, este lenguaje no es en inglés, no es en español, no es en chino, realmente es un lenguaje completamente universal, es un lenguaje energético. La palabra emoción, como su propio nombre indica, todas las palabras y muchos de los que estáis aquí conectados, que habéis estado estudiando y estudiáis Cábala, habréis aprendido que las palabras, bueno, hay muchas palabras que pueden ser las que sean, que ni fu ni fa, pero hay otras palabras que realmente tienen resplandor, lo que se llama en Cábala zohar. Son palabras que son especiales porque significan algo. Uno de los síntomas, bueno, de las claves para detectar que una palabra es especial y tiene un significado pues, especial, es que suele ser la misma palabra en la gran mayoría de los idiomas. Hablemos de los idiomas occidentales porque en Oriente pues, funciona con otros parámetros, pero también pasa lo mismo, pero con sus palabras de allí y con su escritura de allí. Entonces, por ejemplo, la palabra emoción, esa palabra se dice igual prácticamente en todos los idiomas occidentales, tanto de raíz latina como de raíz germánica o anglosajona. Y emoción, lo que viene a decir es energía en movimiento. ¿Vale? El lenguaje del inconsciente es un lenguaje de energías en movimiento. Voy a compartir un momentito el PowerPoint
¿vale? Para que lo veáis, en el que digo que cómo se transcribe el nombre de Dios, como he dicho antes, realmente es en un idioma universal, ¿vale? Este lenguaje universal va más allá de las palabras y es difícil de describir. El objetivo de este curso es explorar 4 de los caminos que nos van a permitir pues adentrarnos en lo que es este lenguaje. Y como he dicho antes, nuestro inconsciente lo habla. Y nuestro inconsciente se encarga de atraer a nuestras vidas, de coordinarse con el universo para crear las experiencias necesarias para que nuestra conciencia aprenda a desarrollarse. Entonces, esto es muy importante porque todos habremos vivido y habremos visto y experimentado pues, casualidades, situaciones y cosas que dices, pero fíjate tú, pero ¿cómo es posible que yo me encuentre a esta persona o que no me la encuentre o que coincida con no sé qué o que coincida con no sé cuántos? Todo esto realmente lo trabaja nuestro inconsciente, que a su vez está conectado con todo lo que existe, ¿vale? Y ese inconsciente pues escucha nuestra conciencia. ¿Vale? Voy a compartir de nuevo el PowerPoint. Ya estoy mucho más suelto con esto de compartir. La verdad que... Entonces, digamos que los caminos para aprender este lenguaje del inconsciente son el camino de la mente, de las emociones, de los sueños y del cuerpo. ¿Vale? Como decía al principio, la novela de los versos de Pandora, ¿vale? Los 4 personajes principales de la novela, para aquellos que lo hayáis leído, de lo que se trata es de que se embarquen cada uno de ellos en cómo desarrollar este camino pues prácticamente desde cero. Pero no como un libro de autoayuda, que es como un libro de recetas, sino con su propia experiencia, es decir, qué les va pasando, qué no les va pasando y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de que esto es muy gracioso? Todo el mundo le echa la culpa al ego, ¿vale? Y tratamos de decir que queremos controlar nuestras vidas, que queremos controlar nuestro ser y que el ego no nos deja. ¿Vale? Pues aquí voy a aclarar algo bastante importante. El ego es como el piloto automático. ¿Vale? Si nosotros fuésemos un barco y el ego va capeando y su función es que el barco no se hunda y tratar de atravesar las tormentas lo mejor que puede y llevarnos a buen puerto, es decir, mantenernos a salvo y continuar navegando. En ese barco, pues está el invitado principal, que somos nosotros, que podríamos llamarnos, lo que es el ser, nuestro alma. Y este alma pues va desarrollándose, va evolucionando y llega un momento en que le dice al ego, dice, oye, es que yo quiero pilotar el barco, porque el barco al final es mío, o sea, soy yo, el barco soy yo y lo quiero pilotar. Y el ego dice, hoy no, mañana. ¿Y por qué dice esto? Porque no se fía un pelo. Porque durante nuestra etapa de crecimiento, si el ego no hubiese tomado una serie de medidas y pues a lo mejor pues habríamos cometido pues inconsciencias que habrían acabado con nuestra vida o habrían hecho pues mucho daño a otras personas o lo que sea. Entonces, el problema principal del ego, que a veces se le trata como un enemigo, y realmente no es un enemigo, simplemente es que no termina de fiarse de nosotros. ¿Y cómo se conecta con este ego? Pues se conecta a través del inconsciente, ¿vale? Me voy a adelantar, voy a volver a compartir pantalla y de los... A ver si screen...
¿vale? Me voy a saltar ahora mismo el dominio de la mente y vamos a entrar al dominio de la emoción, ¿vale? Voy a dejar esta diapositiva aquí por el momento porque el camino de la emoción es el camino en el que realmente conectamos con nuestro ego y nuestro ego aprende a confiar en nosotros. Es decir, lo que digo es que el universo nos escucha cuando dejamos de ser niños. Cuando llegamos a un punto de nuestra evolución en el que dejamos de ser niños, entonces nuestro ego nos empieza a ceder el mando. Pero claro, esto no es así de automático. Por eso muchas veces hacemos cursos de evolución personal, de desarrollo, tratamos de mejorar, pero luego resulta que cuando llega al momento de la verdad, pues esta persona nos sigue sacando de quicio, esta situación nos supera. Bueno, pues porque tenemos que terminar de canalizar bien las emociones. Como he comentado antes, la emoción es energía en movimiento, ¿vale? Hay que darle dirección. Y las emociones también son el vocabulario de nuestro inconsciente. Los diccionarios de sueños, los diccionarios de símbolos, no funcionan del todo. Son relativamente acertados porque son diccionarios en los que se publican en contextos culturales similares. Pero realmente el vocabulario del inconsciente de cada persona es único de esa persona. Quiere decir que si alguien visualiza, pongamos, pues una espada, pues para uno puede significar tener una connotación fálica, sexual, para otro puede significar un arma, para otro puede significar un triunfo, para otro puede significar, para cada persona puede significar lo que sea. Pero además, entonces, el camino de evolución del inconsciente, a ver, yo ahora voy a explicar estos 4 caminos, pero obviamente el desarrollo de cada uno de estos caminos no se trata ni en un curso ni en un año, ¿vale? Lamento decirlo. Es un trabajo pues largo y arduo. Entonces aquí lo que estoy tratando es de trazar las rutas y las pistas de los caminos. Entonces, voy a explicar un ejemplo de cómo funciona el tema de las imágenes mentales del inconsciente, ¿vale? Si yo ahora digo, imagínate un caballo, ¿vale? Y evocas en tu imaginación un caballo, ese caballo va a ser un caballo específico, ¿vale? De un color específico. Va a estar en un sitio específico. Para unos estará en una cuadra, para otros estará en un prado, para otros estará donde sea. Será un caballo de una manera específica. Ahora borramos esto, vamos a pensar en otra cosa. Vamos a pensar en la playa, en las vacaciones y tal. Y vuelvo a decir, piensa en un caballo y te vuelve a venir exactamente la misma imagen. Porque esa es la imagen que en tu inconsciente tiene de lo que es un caballo. Ahora bien, tú con la imaginación, que es imagen en acción, tú puedes tratar de cambiar ese caballo y lo puedes pintar de blanco, cambiarlo de paisaje y tal con la imaginación. Pero si vuelvo a decir, piensa en un caballo, la imagen que vuelve a aparecer es la imagen original, ¿vale? Entonces, estas imágenes que aparentemente son estáticas, no lo son. Se pueden cambiar, pero no las cambiamos nosotros desde nuestro consciente. Tienen que cambiar desde el inconsciente. Voy a parar un momento, que apago el móvil, que se me había olvidado. Y el inconsciente tiene una serie de reglas. Primero, en el inconsciente el tiempo no existe, ¿vale? No importa, las cosas están igual de vivas, hayan pasado ayer o hace 25 años, ¿vale? Por eso pasan cosas como que si alguien no te cae muy bien y dejas de verle 20 años y le vuelves a ver y dices, ¿y por qué me sigue cayendo igual de mal o igual de bien? Pues es porque del inconsciente el tiempo no pasa. Lo que sí existen son las jerarquías, ¿vale? Entonces, voy a
estoy contando todo esto del dominio de la emoción para contaros cómo funciona realmente el proceso inconsciente de la emoción. Y lo del ego que no nos deja tomar el mando. Cuando nosotros somos pequeños, es decir, cuando tú ves un niño que tiene unos 3 años, el niño está intentando interpretar el mundo que tiene a su alrededor, ¿vale? Y el niño llega a conclusiones. Esas conclusiones, cuando van acompañadas de una emoción, se graban, ¿vale? En el inconsciente. Si habéis visto la película Robocop, no sé si la habéis visto, es un robot que es policía en el que le graban varias directivas, ¿vale? Entonces tenía directiva 1, nunca atacar a nadie de la compañía que te ha creado. Directiva 2, pues perseguir a los malos. Directiva 3, que no te pase nada. Claro, ¿qué pasa? Que cuando descubre que los malos son los de la compañía que le ha creado, no puede hacer nada porque va contra la directiva 1, que manda sobre la 2. Pues esto mismo es cómo funciona el inconsciente. Es decir, ese niño de 3 años llega a una conclusión sobre cómo tiene que comportarse o qué comportar. O sea, es una conclusión muy sencilla, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer para que le quieran? Básicamente suele ser eso. Y a ver, que se oyen ruidos. Un momentito. Voy a... perdón, un momentito y ahora sigo. Entonces, es una conclusión, como he dicho, a la que se llega con 3 años. Esa conclusión puede ser por repetición o porque pasan una serie de eventos que hace que el niño pues, llegue a esa conclusión, la grabe más al fuego o menos al fuego. La conclusión solo se graba si va acompañada de emoción, ¿vale? No vale nada concluir sin emoción. Según vamos avanzando en la vida, va creciendo ese niño, va llegando también a conclusiones. Y como he dicho antes, el tiempo no existe, pero sí existe la jerarquía. Con lo cual, las conclusiones que nosotros establecemos a los 3 años son las que mandan en nuestra vida. Las que establecemos a los 7, pues mandarán también. Y todo eso. Entonces, cuando ya somos más mayores y nos embarcamos en el tema de el desarrollo personal y una serie de cosas, y decimos, oye, pues el rumbo es por aquí. Pero si nuestras primeras directivas apuntan por acá, ¿hacia dónde vamos a ir? Para acá. Aunque que queremos ir por ahí, sí, pero es que yo voy yendo por acá. Pero es que yo quiero ir por aquí, sí, pero es que, ¿por qué? Porque lo que mandan son esas directivas. La buena noticia es que esas directivas se pueden cambiar, ¿vale? Entonces, tenemos herramientas para poder bucear en nuestro interior y cambiarlas. Hay pues, algunas técnicas, bueno, distintas corrientes que pueden pues servir de ejemplo. En el capítulo 2 de los versos de Pandora, todo el proceso que hace el personaje, Rodrigo, cuando contacta con sus niños interiores y realmente consigue que sean ellos los que hacen los cambios. Cuando conseguimos que nuestros niños interiores, porque el camino para reprogramar el inconsciente, ¿vale? Por un lado, tenemos que lo que llamo desnudar el auténtico recuerdo, es decir, entender por qué somos como somos, ¿vale? Y entender la realidad, no lo que nos contamos. Cosas tan crudas como que dices, es que tengo que reconocer que yo con 7 años mi hermano me quitó un tebeo de Mortadelo y Filemón y yo le habría matado, pero matado de verdad, porque ese es el sentimiento que le nace al niño. Obviamente no es consciente de lo que implica, pero la sensación, la emoción, pues puede ser esa.
aunque luego le quieras muchísimo, ¿vale? Entonces, hay que volver, reconocer todas esas cosas, reconocer, oye, pues mira, yo es que aquí pues era un pringao, aquí pues me consideraba... Cuando uno empieza a recordar por donde duele y molesta, ese suele ser el camino, ¿vale? Porque tenemos que llegar a entender, o sea, el objetivo de desnudar este recuerdo es llegar a entender cuáles son esas directivas. Y una vez que las sabemos, tenemos que conectar con esos niños interiores y conseguir que sean ellos las que lo cambien. Y ellos solo lo van a cambiar si creamos una emoción igual o mayor de la emoción con la que se grabaron estas emociones inicialmente, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa básicamente a Rodrigo? Es muy interesante cuando se hace este proceso, que este proceso, vuelvo a repetir, no se hace en un día, no es una meditación, ni son 2 meditaciones, es un trabajo arduo. Pues pasan cosas increíbles, ¿vale? Y los cambios son instantáneos y permanentes, a menos que nos dejemos volver a caer en las inercias anteriores. Pero, como decía también al principio, una vez que iniciamos estos caminos, el propio inconsciente no nos deja volver atrás y va a empezar a crear situaciones y cosas a nuestro alrededor para hacernos avanzar. Yo recuerdo que en su momento pues yo me tiré fácil 2 o 3 años trabajando todo esto y me atascaba a veces en imágenes, en situaciones, y me pasaba meses ahí atascado hasta que, bueno, pues pasaban cosas y de repente comprendía y podía volver a bucear en el inconsciente para seguir navegando, ¿no? Bueno, este es el dominio de la emoción que, como he dicho, el personaje de Rodrigo, que es el segundo capítulo de Los versos de Pandora, pues trata un ejemplo bastante descriptivo de cómo podría ser el proceso en alguien, ¿vale? Vamos a ir con otro de los dominios, que es el dominio de la mente. La mente realmente es como una cacofonía, es un permanente diálogo, ¿vale? Estamos todo el rato hablándonos a nosotros mismos. La mente se habla, se escucha y no para. Lo cual, pues no nos permite, es lo que no nos permite realmente conectar muchas veces con nuestro ser y conectar con la esencia del universo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú no puedes estar prestando atención si no paras de hablar. Entonces, hay que callar a la mente. Pero la mente, que es donde realmente pues uno de los dominios del ego, ten en cuenta que el ego funciona de la siguiente manera. En el subconsciente, estos niños interiores han ido grabando sus instrucciones, sus directrices. Una vez que las han grabado, pues el ego lo que hace es, pues sigue las instrucciones que le han dado, que se las hemos dado a nosotros. Y el hecho de que ahora tengamos no sé cuántos años, le da igual, porque la primera instrucción que le dieron, y generalmente se la dieron con muchísima más intensidad, porque una cosa que tienen los niños es que cuando sienten con más intensidad. Y su atención se enfoca también mucho más. Cuando vemos un niño concentrado en algo, ya quisiéramos de mayores volver a tener esa capacidad de concentración en algo, ¿vale? Que es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque ya tenemos tantas cosas en la cabeza que eso es pues como un enjambre. Entonces hay que luchar contra la dispersión. No hay mala intención, como comentaba, ni en la mente ni en el ego. Simplemente el ego hace su trabajo. Como he dicho antes, no se fía de su propietario. El camino para poder
acallar la mente, por un lado, es la impecabilidad interior. Eso quiere decir ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de observar qué es lo que pasa en nosotros, de observar qué está ocurriendo con nuestro diálogo, de observarnos con ese proceso de diálogo. Hay en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, hay emociones como los celos o el mal de amores o algo así, que no son reales, son un invento mental, es decir, son emociones en las que estamos haciendo un circuito mental en el que nos imaginamos una situación que conlleva a otra situación, que conlleva a otra, que conlleva a otra, o un proceso o un diálogo. Y es ese proceso el que genera esa emoción. Cuando estamos sufriendo, por ejemplo, pues un mal de amores o lo que sea, o una situación que no nos gusta, realmente lo que nos vemos es envueltos en un loop permanente en el que nos vamos diciendo, contando una historia, no es una historia sencilla ni obvia, sino es toda una cadena que es como una película. Pues igual una película dura 1 hora y media, pues eso más o menos. Entonces, haces toda la película y vuelves al principio, y haces toda la película y vuelves al principio. Entonces, estos loops, estos hay que callarlos. ¿Cómo los vamos a callar? Como he dicho, primero, impecabilidad interior, quiere decir ser capaces de verlo y detectarlo. Y hay una meditación muy potente, muy efectiva, que es la conciencia de la muerte. En muchos templos en el Himalaya hay muchos monjes y hay muchas otras culturas que han utilizado la muerte para ser capaces de anclarse en el presente y de callar a la mente. La mente, cuando está asustada o ante la conciencia de su desaparición, se calla, se queda muda. Y el tema de la muerte, que es un tema que solo mencionarlo, pues a todos nos inquieta y todos consideramos pues, que es algo que les pasa a otros. Y que no nos tiene por qué pasar a nosotros. Pero lo cierto es que ninguno tenemos la seguridad de que mañana seguiremos vivos sobre este mundo, porque pueden pasar muchas cosas. Y a ver cómo hago para admitir aquí a una persona. Aquí está. Entonces, esa conciencia de la muerte es lo que nos ancla en el presente y nos hace vivir y apreciar lo que es el hoy, el instante. El problema de la mente es que siempre está saltando del presente, del futuro al pasado. O sea, no suele estar en el presente. Está en el presente aparentemente si haces la media, pero siempre está pensando en qué haré o en qué he hecho. Siempre está pensando en lo que ha hecho o recordando, pero incluso lo que decía antes, no es un auténtico recuerdo. El auténtico recuerdo es cuando analizamos cómo nos sentíamos en ese momento y realmente lo que había pasado, ¿no? Podríamos simplificar toda la psicología en 2 parámetros, ¿vale? Todos los que se anclan en el pasado están deprimidos. Todos los que se anclan en el futuro están paranoicos. Y punto. Luego habría todo eso que desarrollarlo muchísimo más, ¿vale? Y el objetivo es centrarnos en el presente y ser capaces de centrar la atención. Un ejemplo del tema del auténtico recuerdo, ¿vale? Cuando hacemos un viaje, por ejemplo, con un grupo de personas y luego volvemos del viaje y quedamos a cenar con otros amigos y ¿qué tal el viaje? Bueno, fenomenal, y hemos ido a ver tal y hay que ver y nos hemos reído un montón y fuimos a cenar a no sé dónde
y todo lo que hicimos y tal. ¡Ay, qué bueno! Pues qué divertido, ¿no? ¿Y cuándo os vais de viaje otra vez? Sí, 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 lo tenemos que organizar y tal. Y luego nunca vuelve a haber otro viaje con ese grupo. Si realmente, estoy inventándome un ejemplo, ¿vale? No quiero decir que esto le... es, pero si realmente nos pusiésemos a analizar la realidad de ese viaje, resulta que en la comida estuviste cabreado porque pues te sirvieron la comida mal, te medio engañaron o no sé qué, o lo que sea. Con la gente con la que ibas, que si no os poníais de acuerdo para ver no sé qué, que si discusiones, que si historias, que para arriba, para abajo, no sé qué. Si analizas la realidad del viaje, pues a lo mejor no era tan bonita como luego se cuenta, ¿vale? Pero luego nos quedamos con esa historia que nos contamos a nosotros mismos, que nos hemos inventado de lo que fue ese viaje. Bueno, pues este mismo ejemplo se aplica pues a todo. Y hace falta tener esa sinceridad para poder viajar hacia nuestro inconsciente. Vamos con el otro de los dominios, que es el dominio de los sueños, ¿vale? Los sueños constituyen otra realidad, ¿vale? Cuando comentaba al principio que la conciencia habita entre ese 5 o 10% de nuestra realidad, los sueños constituyen el 40%, ¿vale? Es ese universo en el que nos reseteamos, donde, digamos, descargamos todas nuestras experiencias en el universo o en el mundo akáshico, donde nuestro inconsciente y nuestra alma pues lo utiliza como campo de simulacros para hacernos vivir y entender cosas que no es necesario luego que las recordemos. A veces las recordamos, a veces no, pero es un campo de simulacros en el que testamos cómo somos, cómo realmente somos, cómo reaccionamos ante muchas cosas y situaciones. En los sueños, bueno, pues yo en mis investigaciones me di cuenta de que uno de los mayores expertos en sueños fueron los antiguos egipcios, ¿vale? Los egipcios, todo este universo que crearon de la vida después de la muerte, no era tanto de la vida después de la muerte, sino era un intento de cartografiar el mundo de los sueños y cómo funcionaba. Porque constataron que, claro, al final, como mínimo, 1/3 de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Y que cuando la persona se muere, se va a un sueño permanente. Con lo cual, ellos hicieron la siguiente cábala, diciendo, pues oye, es que los dos mundos están conectados. El sueño permanente con los sueños diarios de las personas. Pero son viajes al mismo mundo. Ellos distinguieron varios tipos de sueños, ¿no? Que yo distingo 4 tipos o niveles de sueños. Uno es el sueño reparador, que es el que restaura la vitalidad. O sea, todos necesitamos dormir para restaurarnos. De hecho, ¿qué es lo que nos cura de cualquier enfermedad? Pues básicamente dormir. Cuando nos encontramos enfermos, ¿qué nos pide hacer el cuerpo? Descansar. Nos tumba en la cama y dice, quédate quieto y no te muevas, porque ahí es donde nuestro cuerpo de sueño trata de restaurar el Ka, que es como llamaban los egipcios a esta energía vital que hoy en día se entendería mejor como la fuerza de la guerra de las galaxias, ¿vale? Eso casi sería el Ka, esa energía que absorbemos del universo y que nos da nuestra fuerza interior. Luego ellos distinguían el Ba, ¿vale? Que es otra energía que es única de cada persona. Igual que el Ka es universal,
El va es lo que nos define a cada uno como somos, como soy yo, como eres tú, como es cada uno de nosotros. Ese va que podríamos llamar, que es la personalidad, ¿vale? Es lo que cuando a veces dormimos, pues igual que el K nos recupera lo que es el cuerpo y el ser en general, el va es quien se encarga de generar mensajes y enseñanzas, ¿vale? Mensajes y enseñanzas que a veces recordamos y a veces no recordamos. Pero todos en la vida habremos tenido momentos de tener sueños de los que nos acordamos perfectamente y que han sido sueños tremendamente significativos y que recordamos como, pues como casi parte de nuestra realidad, aunque somos conscientes de que eran sueños, pero en el momento de vivirlos, pues eso. Y esos serían los sueños lúcidos, ¿vale? Son sueños en los que la conciencia se le permite pues estar despierta, digamos, dentro del sueño, valga la ironía, y vivir esa experiencia como parte de su realidad consciente, ¿vale? Si no, muchas veces los sueños, como he dicho, uno sueña, vive experiencias, pero luego los olvida, los olvidamos, nos pasa a todos, ¿vale? Y además hay una razón importante por la que tenemos que olvidar los sueños, que ahora llegaré a ella. Pero lo que queda de esa experiencia es el test, es decir, nos hemos enfrentado a un miedo, nos hemos enfrentado a una situación y cómo lo hemos resuelto. Ese cómo lo hemos resuelto es nuestra realidad. Y si nos observamos detenidamente, veremos cómo los sueños a veces incluso se van repitiendo las temáticas de los sueños. Los miedos en los sueños, por ejemplo, son muy significativos porque generalmente las personas que tienen pesadillas tienen 2, 3, 4 tipos de pesadillas, pero suele ser la misma, más o menos la misma pesadilla. Con los años, según uno va haciendo evolución personal, esa pesadilla también va evolucionando, porque uno, según va adquiriendo fuerza interior y capacidad, es capaz de gestionar y enfrentarse a esas situaciones de otra manera, hasta el punto en que al final pues, se trascienden esas pesadillas. Los sueños lúcidos, como he dicho, permiten a la conciencia hacer asomarse, ¿vale?, a esta realidad del mundo onírico sin que el velo del olvido luego lo cierre. Y luego, por último, está el cuarto o el nivel del sueño, que sería otra realidad, ¿vale? Bueno, ahora sigo con lo de la otra realidad. Hay mucha gente que le gusta o trata de entrenarse pues, para pues, controlar los sueños lúcidos, tener sueños lúcidos, etcétera, etcétera. Es algo que pues se puede hacer. Pero realmente el hecho de que nosotros nos olvidemos de los sueños es un mecanismo fundamental de nuestra evolución. Si nosotros pudiésemos dominar los sueños de forma lúcida, pues sería como vivir en un tripi gigantesco y permanente. Es decir, estaríamos evadiéndonos en el mundo de los sueños, como les ocurre a muchas personas que se enganchan a las drogas. Por eso el personaje de los versos de Pandora, que domina el tema de los sueños, llega a un momento en que dice, el camino no es por aquí. La vida no tiene que ocurrir en los sueños. La vida tiene que ocurrir en su realidad. Ese es su camino. ¿Que los sueños le permiten entender situaciones? Sí. ¿Que los sueños le permiten recibir mensajes que nos permiten ayudarnos? Sí. De hecho, nosotros podemos invocar a nuestro alma, a nuestro otro yo, a ese mundo inconsciente en los sueños antes de irnos a dormir y pedir ayuda. Eso no quiere decir que tengamos que vivir un
un tripi onírico, pero igual nos levantamos con la intuición, la sensación de, anda, el camino es por aquí, ¿vale? Y luego, como comentaba, existe un último nivel de sueños que se llama la otra realidad. Y ese nivel, pues yo creo que hay muy pocas personas que puedan acceder a él porque realmente, si no estás muy centrado, te puede desquiciar absolutamente, porque te hace dudar, te hace dudar de cuál es la realidad. O sea, porque es que, os digo, esos sueños de la otra realidad son más sólidos que esta realidad en la que estamos ahora mismo. Entonces, pues descolocan muchísimo, porque al final, bueno, incluso ya habréis oído muchos, pues el filósofo creo que fue Lao Tse, ¿no? Que decía, no sé si he soñado que era una mariposa o soy una mariposa que ha soñado que es Lao Tse, o algo así, ¿no? Entonces, puede haber muchas personas que viven pues en esquizofrenias, en otras realidades, o sea, que realmente viven otras realidades, y es porque no tienen los velos del sueño correctamente establecidos. Y entonces, pues saltan de un sitio a otro y claro, pues te puedes volver loco. Hay gente que busca estas experiencias de los sueños lúcidos e incluso tratar de acercarse a la otra realidad, pues mediante drogas y distintas historias. Yo no me he drogado nunca, bueno, solo probé una vez la ayahuasca o algo así, bueno, por una historia, y realmente ni siquiera eso se acerca a la contundencia que tiene la experiencia de realmente transferirse a otra realidad, ¿no? Pero bueno, a mí eso me permitió pues constatar que existe eso y poderlo contar. Bueno, el siguiente dominio del que quiero hablar, ¿vale? Es el dominio del cuerpo, ¿vale? El cuerpo, muchos consideran que le dan tanta importancia a la mente, le dan más importancia pues a muchas otras cosas, o facetas del ser, al espíritu. Y el cuerpo es tan importante como la mente y como nuestra alma, ¿vale? De hecho, en el documental que estoy acabando, que ya se está terminando de locutar y que espero que para la próxima sesión, que será en septiembre, porque en agosto hacemos vacaciones, pues explico cómo realmente el ADN, y demuestro, no se ubica ni en el corazón, ni en el cerebro, ni en la glándula pineal. El alma reside está en el ADN, ¿vale? Es la chispa que activa el ADN. Y el ADN, lo que construye es el cuerpo. El cuerpo tiene su propia inteligencia, ¿vale? Un ejemplo que yo a veces pongo. Cuando estamos contentos sonreímos, pero también funciona al revés. Es decir, si tú te obligas a sonreír, la propia sonrisa acaba cambiando tu estado mental y emocional. Te tienes que obligar a sonreír, no es un segundo, no, un ratito. Si te obligas a sonreír, consigues que esa sensación del cuerpo mande sobre tus emociones, incluso sobre tu mente, ¿vale? Por eso el cuerpo transmite ese lenguaje que todos habréis oído hablar y estudiado, ese lenguaje corporal que no miente. O sea, te pueden estar contando lo que quieras, pero el lenguaje corporal de la persona te está diciendo la absoluta verdad, porque el cuerpo está completamente conectado con nuestro inconsciente. El cuerpo funciona gestionado por nuestro inconsciente. Es el que hace el que sabe que si yo
me hago un corte aquí y empieza a reconstruir las células y sabe que es hasta aquí, que no me tiene que salir aquí otro dedo, ¿vale? El que sabe cómo restaurar nuestro organismo, el que nos hace respirar, el que hace que el corazón lata, que todo funcione. El cuerpo tiene su propia inteligencia. Y, de hecho, pues para aquellas personas interesadas en el tema del nombre de Dios y cómo pronunciar el nombre de Dios, como decía, bueno, haciendo un repaso rápido, calmar la mente, callarla para poder centrar la atención sin este barullo del diálogo interno, es lo que nos permite pronunciar el nombre de Dios, ¿vale? El nombre de Dios, como cuento en la novela de la firma de, o sea, en los versos de Pandora y en la firma de Dios, no es un nombre, es una fórmula que nos permite alterar la realidad. Según el nivel de impecabilidad de cada uno, pues esa capacidad de alteración será mayor o menor. Cuando dominamos el mundo de nuestras emociones interiores y nuestro ego nos empieza a delegar el mando, es decir, el ego en el inconsciente le manda un mensaje al universo diciendo, ojo, este ser, este alma ya está madurando, ya ha dejado de ser un crío, ya podemos empezar a escuchar lo que dice porque ya no es simplemente un crío berreando. En los sueños es donde se testa nuestra realidad, ¿vale? Lo que realmente somos, cómo sentimos y cómo reaccionamos. Y se testa desde la sinceridad absoluta. Es decir, en los sueños no podemos ir de guays si no lo somos. No puedes decir, a mí no me da miedo esto, porque como, si lo sueñas y te da miedo, es que sigues teniendo miedo. Entonces, ahí es donde realmente testamos las cosas. Y el conjunto de todo se expresa en el cuerpo. El cuerpo es el que transmite nuestra actitud. Y nuestra actitud es la manera en la que pronunciamos realmente el nombre de Dios. ¿Vale? Esto, bueno, requiere un poco más de elaboración, pero bueno, cuando yo digo elaboración y todo eso, al final el objetivo de estos cursos es explicar muchas cosas que están desarrolladas a lo largo de la novela de los versos de Pandora, pero donde ahí lo que manda también es la trama y es la historia. Entonces no me podía estar desviando de la historia para hacer estos incisos, que es lo que estamos desarrollando en estos cursos pues, que estoy haciendo, pero que lo que van a permitir es entender y ordenar pues, lo que se cuenta en los versos de Pandora y en la firma de Dios pues, con más contundencia. Todos, ¿vale?, hablamos estos lenguajes. Unos se les da mejor unos temas, o sea, unos dominios que otros. Unos pues controlan mejor las emociones, a otros se les da mucho mejor la meditación y aquietar la mente, a otros tienen una sensibilidad pues corporal muchísimo mayor, hay otros que tienen muchas experiencias oníricas y de los sueños, pero es necesario conjugarlo todo, ¿no? Yo he puesto aquí el ejemplo de que los dominios son como las vocales, ¿no? Que podemos hablar salacan la A, pero realmente se entiende si combino todas las vocales, nos va a entender el universo mucho mejor que si solo le hablamos con una vocal. Entonces, estos 4 dominios serían como las vocales con las que conjugamos ese lenguaje. Y el recorrido vital que hacemos nos ayuda a afinar pues estos dominios. Pero como he dicho, cada uno de nosotros y cada persona siempre tiene de forma innata una tendencia hacia el dominio de uno de ellos. Lo cual pues viene a ser un poco pues una trampa, porque
claro, eso nos permite, pues a veces me centro en lo que se me da bien, 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 pero hay que trabajar todos los demás elementos, porque el lenguaje del inconsciente con el que vamos a poder comunicarnos con el universo y la forma correcta luego de invocar este poderoso conjuro que es el nombre de Dios para que se hagan realidad nuestros deseos, pues es como construir algo, necesita sus 4 pilares. ¿Vale? ¿Que un pilar es más gordo? Bueno, pues los otros también. No pasa nada que uno sea más gordo, pero sí necesitamos los 4 pilares. ¿Vale? Entonces, pues, a ver, yo creo que con esto he repasado básicamente todo lo que tenía que contaros. Como he dicho, ya os he pasado el PowerPoint, lo voy a volver a pasar otra vez al chat de aquí del Zoom, por la gente que se ha conectado tarde y todo eso, por si lo quiere volver a descargar o algo así. Y creo que he conseguido además grabar bien la sesión, o sea que lo que haré es, se la pasaré a Inés, por ejemplo, para que ella la suba y la comparta. Y si no, de todas maneras, yo os enviaré por email a todos los que os habéis conectado. Si no, por favor, me mandáis un email a, lo voy a escribir aquí también, autor arroba Dios.info. A ver si escribe bien. Vale. El que quiera que le envíe un enlace para que se pueda descargar esta charla de hoy, que me envíe un email y yo se lo mando. Ahora, pues preguntas, ¿vale? Vamos a llegar a la parte en la que hay preguntas. Yo creo que lo mejor es que, por favor, me hacéis las preguntas por el chat y yo las preguntas que tengáis, pues las voy respondiendo así, porque si nos ponemos a hablar todos y tal, pues al final yo creo que es eso. ¿No ha llegado el PowerPoint? A ver, un momentito, pues lo vuelvo a enviar. Está aquí en el chat, ¿vale? A mí me parece como enviado correctamente. Bueno, con el tema de las preguntas. El hecho de tener preguntas ya de por sí es bueno. A veces es más importante la pregunta que la respuesta. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a buscar, a tener preguntas y acudir a alguien o a algún libro o algo a que nos den las respuestas. Y esas respuestas al final pues no valen para mucho, ¿vale? No nos valen demasiado porque la verdadera respuesta, la única que nos vale, es la que generamos desde dentro de nosotros mismos. Eso es lo que realmente es una respuesta que va a encauzar y que va a potenciar nuestro desarrollo y nuestra evolución. Entonces, empezar a preguntar, bueno, y yo hago esto y me pasa esto, ¿y ahora qué tengo que hacer? Realmente, como he dicho al principio, hay un montón de libros de desarrollo personal, de, llamémoslo así, desarrollo personal en general, o de evolución, o de lo que sea, que al final se convierten en libros de recetas que nos dicen qué hay que hacer, qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Pero no terminan de funcionar. Es decir, son libros que se leen y dices, ¡hala, qué interesante! Yo estoy de acuerdo con esto. Pero luego, ¿por qué la gente se apunta a hacer cursos
Porque aunque se lean los libros y se estudien los libros, eso no está generando las experiencias que nos permiten interiorizar ese conocimiento y hacer que ese conocimiento sea nuestro, ¿vale? A ver, espera, a ver. Espera, que estoy como he dicho antes, no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, entonces estoy leyendo las preguntas. Bueno, si queréis acordaros de los sueños, ¿vale? Eso tiene dos claves. Lo que pasa es que, como he dicho, hay un motivo por el que tenemos este velo del sueño que hace que luego nos olvidemos de la realidad, de las distintas realidades que hemos soñado. Porque si no estamos muy centrados, pues uno empieza luego a no discernir cuál es la realidad y qué es lo que ha pasado en sueños, si he hecho esto en la realidad o si he hecho esto en los sueños. Entonces, por ese motivo, en el mundo de los sueños, cuando despertamos, pues se va. Entonces, hay tres herramientas, si alguien quiere aprender, bueno, que se cuentan un poco en la novela de los libros de los versos de Pandora. Hay tres herramientas. Una es cuando nos vamos a acostar, ¿vale? Decirnos a nosotros mismos que queremos recordar los sueños. Otra es, durante el día, estando despiertos, preguntarnos varias veces al día si estamos soñando e incluso tratar de mirarnos la mano, ¿vale? Pues te miras la mano y tratas de determinar si en este momento estás soñando o no. Y cuando nos despertamos por la mañana, ¿vale? Que realmente el problema aquí son los despertadores. Pero si te despiertas de una forma más natural, generalmente te despiertas de forma progresiva, es decir, te quedas ese momento de remolonear en la cama, que es una gozada. Entonces, muchas veces uno se queda remoloneando a gusto, con el sueño, con la almohadita y tal y cual. Si en ese momento nos permitimos concentrarnos en repasar de forma consciente lo que ahí en ese momento sí tenemos vivo del sueño y vamos repitiendo estos tres ejercicios, pues acabaremos acordándonos mucho más de los sueños. Pero como he dicho, hay que tener cuidado porque si realmente empiezas a acordarte de los sueños de una forma más lúcida, luego tiene dos peligros. Uno, que se empieza a utilizar para evadirse de la realidad, cosa que es contrario al desarrollo y evolución del ser humano, y como estamos aquí para desarrollarnos y evolucionar, pues llegará un momento en que el inconsciente nos pegará un toque de atención o algo. Y además nos puede ocasionar que, bueno, pues que nos descentremos de la realidad, ¿vale? A ver, voy a leer más preguntas, un momentito. De los sueños. Sí, las directivas que comentaba antes vienen a ser lo mismo que nuestras creencias, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo llamo directivas porque las creencias suelen ser como mucho más genéricas y al final estas directivas de verdad que es que no son más de 3 o 4 las que nos rigen nuestro inconsciente y están grabadas en momentos como he dicho, generalmente uno es alrededor de los 3 años, luego otras conclusiones se suelen grabar, bueno, no es que se graben en ese momento, digan, hoy toca grabación de creencia o conclusión, ¿vale? He contado al principio
que esas creencias, esas directivas, se sellan ligadas a una emoción, ¿vale? Y entonces hay realmente pues las tres emociones básicas que dirigen al ser humano, ¿vale? La primera de ellas es el miedo. Los niños, cuando comenté que se graba o bien por intensidad o por repetición, la emoción a la que se enfrentan los niños en cuanto empiezan a ser conscientes, ¿vale? Que suelen ser alrededor de los 2-3 años, que el niño empieza a ser consciente de sí mismo, y eso le genera un gran miedo. Por eso los niños tienen tantos miedos. Entonces esas emociones suelen ir acompañadas de miedo. De hecho, es muy curioso. El miedo, llevado a su extremo, nos devuelve a esa edad. Es decir, cuando uno tiene un miedo absoluto, balbucea, no es capaz de hablar, se mea y se caga como un niño, ¿vale? La siguiente emoción, digamos, que entra en juego, una vez dominada, o sea, bueno, no una vez dominada, el primer dominio sería el tema del miedo. Es el poder, el dominio, ¿vale? El dominio sobre los demás, la sensación de poder, es cuando empezamos a socializar, cuando los niños ya empiezan a salir de su mundo. Esto es cuando yo he dicho edades, no, por esto no va como por edades, es todo un progresivo. Entonces, digamos que el miedo se origina por el desconocimiento, o sea, todo lo que desconocemos nos genera miedo. Lo siguiente que tenemos que hacer es definirnos frente a nuestro entorno. Esa es la sensación de presencia o de poder interior, que muchos los niños, por ejemplo, pues ahí son muy brutos porque buscan apabullar a los otros, o son bullies o no, o tal, porque todos están buscando su espacio y piensan que encontrar el espacio es apropiarse del espacio de otro, ¿no? Entonces hay ahí pues algunos de nosotros que hemos tenido que trabajar más unas áreas, otras. Y la siguiente gran emoción podríamos relacionarla con la pasión, que es el sentimiento de unión con otra persona, ¿no? Que al final también hay que trabajar ese sentimiento de unión, no es simplemente de pareja, sino también integrar nuestros lado masculino y femenino, integrarlo en un todo. Bueno, está lo de las directivas, las creencias. Vale. Me preguntan sobre cómo preguntarle a nuestro ser superior metodología, ideas. La metodología es muy fácil. Te vas a dormir y dices, oye, ser superior, ¿me puedes ayudar con esto? Me encantaría que me ayudes. Necesito ayuda con esto. Digo ser superior, cada persona lo puede proyectar en lo que quiera. Realmente, pues, nuestro alma es como un guante que se mete en esta realidad, ¿vale? Y estamos aquí, y aquí está nuestra conciencia. Pero nuestro alma sigue siendo todo este brazo, este cuerpo y tal, que está conectado además con todo lo demás. Entonces, ese ser superior puede ser perfectamente nosotros mismos. Puede ser tu ángel de la guarda, puede ser Dios, puede ser lo que sea, no importa. Lo que importa es expresar nuestra voluntad y autorizar y pedir ayuda. Porque las fuerzas del universo, una de las leyes y de las cosas que se respetan a ultranza es nuestra voluntad. Entonces, nos quieren ayudar, pero tenemos que autorizárselo. Ellos no nos pueden ayudar porque sí. No te pueden decir,
Oye, que es a la derecha. Pero si tú preguntas, oye, ¿derecha o izquierda? Pues derecha. Pero también ojo, porque no siempre podemos estar, es decir, no nos van a ayudar, como esto ya he comentado en alguna otra ocasión, para hacernos el camino más fácil. Es decir, no se trata de copiar en el examen para sacar buena nota. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero en ese hacer nuestro trabajo, pues sí, tenemos momentos en los que necesitamos ayuda. Esto también ocurre como con los oráculos. ¿Que funcionan? Sí, funcionan. Pero el que se engancha a los oráculos, pues les acaban tomando el pelo, ¿no? Vale, un tip para mantenernos en el presente y que no nos gane la mente. Pues, a ver, todas las técnicas de meditación están enfocadas en esto. Y realmente, pues enfocarse en la respiración pues, es un elemento clave de prácticamente todas las meditaciones. Enfocarse en la respiración también está conectado con lo del sentimiento, lo que decía de tomar conciencia de nuestra vida y de nuestra muerte. Dar gracias a que, oye, nos estamos llenando de aire, de vida. Cuando estamos constipados, acatarrados, tenemos problemas respiratorios, pues es algo que no apreciamos, ¿no? Lo de respirar. Entonces, y al concentrarnos en la respiración, al prestar atención a algo, le estamos obligando a la mente a tener que mirar algo, aunque la mente se resiste porque dice, pero si es lo mismo, que inspira, que expira, que es lo mismo, que lo has hecho ya 25 veces, que me dejes en paz, que quiero pensar en qué voy a hacer mañana y que no he visto tal y que tengo que hacer cual y que me queda pendiente no sé qué. Pues hay que la mente se va, hay que volverla a traer y se va y hay que volverla a traer. Igual que cuando visualizamos, pues las imágenes no obedecen al dictado de la imaginación, por lo que he dicho al principio. Porque la imagen que evocamos, la imagen verdadera, es la que nace del inconsciente. A ver. Enseñar cómo cambiar la frecuencia del estado del cerebro. Para recordar los sueños. Realmente, lo del cambio de las ondas del cerebro, bueno, hay una música, bueno, un sonido que se llama EmiSync. Lo voy a escribir aquí. EmiSync, ¿vale? Que lo podéis buscar por internet y tal. Que lo que ayuda es, mediante el sonido, a sincronizar las ondas cerebrales para disminuirlas a alfa, delta o teta o algo así. Pero da igual, o sea, es que si entras en estado teta, te quedas frito y estás dormido, y eso no quiere decir que te vas a acordar cuando salgas del estado teta, porque a menos que bajes con tu conciencia a viajar por ahí, y lo de viajar con la conciencia por los sueños, como los sueños lúcidos, es como llevar una bola de cañón metida en una pompa de jabón, que a poco que se rompe y ya te saliste. Y además también consume mucha energía, ¿vale? Los sueños lúcidos, o sea, que la conciencia viaje por el mundo del sueño, pues gasta mucha energía, entonces tampoco duran mucho. Hay que tener un K muy fuerte, muy poderoso para que aguanten los sueños lúcidos, y el objetivo del sueño es restaurar el K, no gastarlo. Entonces, es hacer algo que es un poco que se puede hacer, pero como he dicho antes, no es lo más, o sea, no es que no sea recomendable, pero que los sueños nos dan los mensajes cuando nos los tienen que dar. Y lo de invocar ayuda en los sueños funciona.
Y la ayuda vendrá a veces en forma de un sueño que recordaremos, de un sueño más o menos lúcidos, a veces tendremos experiencias más o menos interesantes en los sueños, o simplemente con intuiciones o con cosas que nos pasarán cuando ya estemos despiertos, ¿vale? Vale, me estaba comentando aquí alguien lo de salirse del cuerpo y toda esa historia. Eso es una cosa que le atrae a muchísima gente, pero que aquel que le ha pasado un poquito se ha acojonado tanto que lo que dice es, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo quiero volver, que me deje como está, ¿no? Que es lo que venía a decir un poco antes con también lo de los sueños, con el nivel de la otra realidad. Yo con lo del tema de salirse del cuerpo no tengo mucha experiencia, o sea que ahí no puedo guiar. Y yo creo que con esto están todas las preguntas. No sé si me he dejado la pregunta de alguien así un poco sin responder. Cuando he cogido una pregunta le he intentado, pues obviamente, elaborarla un poquito más. Y si no, pues bueno, como he dicho antes, el objetivo de estos cursos y de estas charlas que estoy dando es poder profundizar más en aspectos que en la novela de los versos de Pandora se tratan, pero se tratan de una forma en la que lo que impera y lo que manda ahí es la propia trama de la novela. Entonces, no siempre permite pues este desarrollo que estoy haciendo ahora. Además, al ser una novela histórica, pues tampoco permite ya hablar de ciertas cosas y tal. Y luego en la firma de Dios, en el libro de la firma de Dios, ahí es donde pues cuento mucho más sobre el tema de la invocación que he comentado del nombre de Dios, que al final pues sale de una matriz de números, explico por qué es así, qué es lo que significa y doy ciertas pautas sobre cómo invocar pues un deseo. En la próxima edición, que es, si no me equivoco, vale, la del 27 de septiembre, hablaremos del tema del contrato del alma y el código Atman, ¿vale? Que esos son, pues, bueno, pues básicamente de dónde sale nuestra alma y cómo funciona el karma y qué podemos hacer y todo este tipo de cosas. A ver, ¿qué más? El efecto de los números en la mente. Bueno, de los números ya hablamos en el curso pasado, que realmente los números son modos en los que la energía puede transitar y esos modos realmente son los que constituyen el lenguaje energético del universo, ¿vale? Esto, el que quiera saber más, yo creo que es aquí. Os voy a poner el enlace. A ver. Sí, aquí está. En este enlace de la web, pues se explica suficientemente, ¿vale? El significado de los números y lo pues, qué se puede hacer con ellos y todo eso. Y de todas maneras, mandaré por email la grabación de este programa y el anterior es que yo creo que quedó fatal porque no lo grabé bien, no sabía muy bien cómo compartir y todo eso, a ver si el próximo curso pues voy mejorando con todo esto y lo mando sin errores el enlace de Zoom, ¿vale? Lo que haré es, como es para el 27 de septiembre, que cae un lunes, pues un par de semanas antes os enviaré un email a todos con la
con la conexión y con todo eso, ¿vale? Y ya está, pues si os agradezco a todos vuestra participación, vuestro interés y espero que os haya resultado pues útil e interesante lo que hemos hablado hoy. Y encantado. Entonces, bueno, el que quiera más información, que se meta en la web nombrededios.info, ¿vale? 3 nombrededios.info, que ahí muchas de las cosas, bueno, no todo lo que cuento, pero muchas de las cosas se explican. No es una web, como ya he dicho, mi objetivo no es vender libros, lo que se lleva a un autor es ridículo y el esfuerzo que supone el escribir el libro no tiene parangón con nada. Lo que yo quiero es poder compartir lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y ya está. A través de la web que he dicho, nombrededios.info, me podéis mandar mensajes. Si me mandáis un mensaje o me mandáis vuestro email, yo os mandaré pues cuando hagamos el curso, la información del curso y recordatorios de lo que sea, ¿vale? Pues adiós y que paséis una buena semana y un gran verano.